Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya a esta hora hacemos contacto con el mayor Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre este tema que nuevamente genera noticia, y es la declaración de culpabilidad que ha hecho John Luzuriaga, ex director de riesgos del ISPOL y precisamente uno de los principales involucrados en esta trama de corrupción. Mayor González, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Buenas noches, Fausto, y por su intermedio a toda la audiencia de FM Mundo. Gracias. Bueno, John Luzuriaga se ha declarado ya culpable, ha asegurado otra declaración de culpabilidad en la justicia norteamericana, y con esto pues prácticamente no hay dudas de que aquí hubo un atraco. Pregunto. Me parece fantástico lo que usted acaba de manifestar. Ya no cabe duda. Recordemos que hace meses atrás, en octubre del 2020, se hablaba de que esto era un escándalo con fines políticos y que era cuestión de explicarlo técnicamente porque tenían esos aires de grandeza, de sabelotodos, y que los demás éramos una tarea de ignorantes que no comprendíamos el tema. Bueno, los meses han pasado, sobre todo las investigaciones norteamericanas muy ágiles y muy concretas y complejas, además con evidencias sumamente fuertes, y ya no se tiene uno, se tiene dos autores confesos. Luis Álvarez Villamar, que meses atrás reconoció haber recibido alrededor de 3.2 millones de dólares en sobornos de Jorge Chérez de un departamento en Miami, y ahora el señor John Robert Luzuriaga, que tenía la intención de evadir a la justicia norteamericana, de engañarle. No le quedó otra alternativa que también asumir su responsabilidad, y lo importante es la información que ellos puedan aportar de ahora en adelante para seguir determinando responsabilidades en otros ejecutivos y funcionarios públicos y civiles del Ecuador, y sabemos también de otras latitudes. Vamos con parte de los detalles de esta declaratoria de culpabilidad. Luzuriaga admitió, dice un comunicado, haber recibido alrededor de 1.4 millones de dólares del asesor de inversiones local Jorge Cherres Miño, el también llamado Mago Cherres, a cambio de obtener ventajas comerciales. ¿Qué tipo de ventajas tenía o obtuvo a propósito de este pago de 1.4 millones de dólares? Todas aquellas que ya se habían detectado en su momento y que por eso se presentaron las denuncias. Le doy un ejemplo práctico. La propuesta para la mal llamada Operación Suave, aquella que empezó en diciembre del 2015 y se concretó en los primeros días del 2016, y por la cual Luzuriaga le mandaba ese mensaje a Cherres de gracias por arreglar mi vida financiera de mi familia. La propuesta la presentan las empresas de Cherres por el valor exacto de bonos de deuda interna que el ISPOL tenía. Eso es información privilegiada, eso es información confidencial. La obtenía Cherres porque tenía toda esta estructura ya perfectamente organizada al interior del ISPOL. En el caso de los bonos con pacto de recompra, que es la investigación de peculado que se avanza en Quito y que estamos a la expectativa de que nos determinen una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es lo mismo. Firma el ISPOL unos contratos completamente lesivos, ilegales, se inventan una figura del reporto privado, y todo eso pasaba inicialmente por la dirección de riesgos, que debía constituirse en un filtro a favor de los intereses del ISPOL, pero ocurría todo lo contrario. Este sujeto, y podemos decirlo ahora ya con todas las palabras de este delincuente de John Luzuriaga, lo que hacía es poner los fondos de la Seguridad Social Policial a disposición no solo de Cherres, de una serie de empresarios, que por eso llega a este monto total de 950 millones de dólares que están en la incertidumbre. Lo que quiere decir, y de acuerdo a lo que se va configurando en esta trama de corrupción, es que Jorge Cherres, que es el supuesto inversionista, vamos a decirle como supuesto inversionista porque no hay tales inversiones en el caso de las del ISPOL, terminó cooptando a altas autoridades, altos directivos del ISPOL, precisamente para configurar esto. Entonces, él recibía las supuestas inversiones, hacía pagos, en este caso 1.4 millones de dólares. Hablamos también de otro de los de Álvarez, Luis Álvarez Villamar, exgerente de operaciones de DC Vale, 3 millones de dólares en sobornos, y también funcionarios del ISPOL cuyos cheques han aparecido también dentro del expediente que consta en el proceso en Estados Unidos. Él cooptaba a toda esta gente para tener estas inversiones, y con eso comenzó el reparto. Así es, él lo que hacía es recibir dinero en efectivo del ISPOL, porque el ISPOL sí transfería los recursos que tenía
que provienen de los aportes patronales y personales de alrededor de 51,000 policías en servicio activo y recordemos aproximadamente 25,000 policías en servicio pasivo. Una vez que él recibía estos dineros, los fingía en diferentes tramos de inversiones, en la mal llamada Operación Swap, en estos bonos con pacto de recompra, inclusive se declaraba custodio de bonos puros a nombre del ISPOL, que llegaron a completar un total de $693 millones. Y aquí también el rol fundamental que jugó el DCVALE, institución que quiere salvar su responsabilidad institucional y únicamente endosársela a ciertos funcionarios, y no lo vamos a permitir. El DCVALE es muy grave lo que hizo. Un depósito centralizado de compensación y liquidación que por varios años le emitía un estado de cuenta mensual al ISPOL diciéndole que le custodiaba 693 millones. Y el 30 de octubre del 2020 le manda una carta en la que folclóricamente le dice, en realidad no hemos sido custodios de estos 693 millones y ha sido un abuso de nuestro funcionario y vayan a ver ustedes a quienes reclaman. Yo he puesto un ejemplo muy coloquial. Es como que si yo voy a un banco por varios años a depositar y llegado un día en cuando voy a hacer el retiro, el gerente del banco me dice, vea, caballero, la cajera Renata González ha sido tan abusiva que la ha sorprendido todos estos años. Pues yo iba a depositar en el banco, pues tenía el estado de cuenta del banco. Es una figura similar para que se entienda el rol delincuencial perverso que ha jugado el DCVALE. También la Bolsa de Valores de Guayaquil. Por eso es que nosotros hablamos de que esto es crimen organizado, político, económico, transnacional, porque no solamente es esta estructura interna que se coludió con Cherres, sino todos estos actores externos al ISPOL, con peso político, con peso económico, con contactos en otros países que instrumentaron toda una verdadera organización delictiva y que están tratando todavía de salir bien librados, pero que ya, al menos en Estados Unidos, donde funciona muy ágilmente el sistema penal y procesal penal, ya se tiene a 2 confesos y eso les causa mucha preocupación a los demás involucrados. Pero escuchemos cómo opera normalmente en las primeras instancias cuando parte de estos ahora procesados y ahora ya declarados culpables, cómo reaccionan cuando se los detiene. Hace aproximadamente un año, John Luzuriaga subía un video, el momento en el que se entregaba y decía en Estados Unidos que iba a probar su inocencia. Escuchemos lo que dijo John Luzuriaga y montó también incluso en redes sociales cuando estaba detenido. Entregándose. Mi nombre es John Luzuriaga, hoy 26 de febrero del 2021, me encuentro en la Florida, dirigiéndome a entregarme en forma voluntaria ante las autoridades para demostrar mi inocencia. Febrero del 2021 decía que se entregaba para demostrar su inocencia. Hoy ha reconocido que recibió $1.4 millones. Es un círculo que pues coincide también con otros casos dentro de este proceso y también pues en otros casos de corrupción que se han dado a nivel nacional. Ahora preocupa más por el tema del ISPOL. ¿Qué opinión le merece esto que acabamos de escuchar, Mayor? Permítame repetirle una frase, pero en inglés, que me la dijo uno de los supuestos gurús de la seguridad social policial y que ahora es uno de los principales procesados. Él me dijo en español, tiempo al tiempo, yo le diría en inglés, time to time, porque resulta que el señor Luzuriaga hace efectivamente un año todavía estaba convencido de esta estela de impunidad que les ofrecía a Cherres y su combo. De que no iban a aparecer los chats de su teléfono, de que no iban a aparecer las transacciones, los cheques y demás. Obviamente, él va el viernes 26 de febrero, lo recuerdo claramente, con este video que lo subió a redes sociales, que su abogado aquí en Ecuador también lo publicitaba como diciendo, miren la seguridad con la que tiene mi defendido, ¿no? Y que él iba muy, según él, confiado a demostrarle a la justicia norteamericana casos puntuales. Él iba, según él, a justificar por qué creó en el 2020 2 o 3 empresas. Lo que él no sabía es la contundencia de las investigaciones norteamericanas, porque el día lunes, cuando pasó a corte, le enrostraron los mensajes de su teléfono desde el año 2015, las transferencias, y se le empezó a desarmar el mundo. Inicialmente aceptó ya acogerse a una cooperación eficaz y aceptar su responsabilidad. Entiendo que luego recibió asesoramientos inclusive del Ecuador, manifestándole que no, que es muy temprano, que no hay mayor contundencia. Bueno, han pasado los meses, y esa arrogancia inicial de aquí vengo y con quién me toca enfrentarme y voy a demostrar mi inocencia, ha terminado en una suscripción de responsabilidad. Pero lo más grave es que él, dentro del acuerdo, tiene que entregar información de otros involucrados. Y eso es lo que les tiene en verdadero suplicio a otros actores, inclusive de carácter político.
Recordemos también que dentro de de la asistencia penal entregada por Estados Unidos se ha comenzado una investigación a transacciones de gente cercana al exministro del Interior. Muy cercana, al punto que era la directora administrativa de su ejercicio como ministro del Interior. Me refiero a la señora María Paula Christiansen, quien en el 2015, con un modesto sueldo de $3,000, ya montó su primer spa en Cumbayá. Y luego, cuando en el 2017 empiezan las investigaciones de los contratos del Ministerio del Interior, contratos que, dicho sea de paso, han quedado inconclusas las investigaciones. Hay que investigar la compra de los vehículos patrulleros Kia, hay que investigar la compra de los caballos desde Argentina, hay que investigar la compra de chalecos, de pistolas. Todo eso ha quedado en el olvido, porque así opera. Pero cuando se empezaron a realizar esas investigaciones, el 1 de noviembre del 2017, raudamente huyó del país. Y a los pocos meses, en enero del 2018, vemos que recibe alrededor de $327,000 de un sujeto que el exministro del Interior, José Serrano Salgado, dijo que conoció recién en abril del 2016 a raíz del terremoto, pero que hay mensajes entre Cherres y Luzuriaga de enero del 2016, cuando le dice, ¿sabes qué? Ante los pedidos de la Superintendencia de Bancos, discúlpame el término, ¿no? Cabréate y entrégale solo esto porque yo tengo línea directa, y le resalta línea directa con el ministro del Interior, y eso era enero del 2016, 3 meses antes del terremoto. Eso nos demuestra toda esta estela de complicidad que existía entre estos supuestos inversionistas, asesores, custodios, colocadores, estructuradores y el poder político de su momento. Y para que se sepa también dónde fue a parar parte de este dinero del seguro social de los policías, como usted mencionaba, de cerca de 50,000 policías que mensualmente aportan al ISPOL. Hay también dentro de esta asistencia penal lo que se detectó hace pocas semanas, y es transferencias para pagar la educación de una de las hijas, o no sé si de las 2 hijas, si usted me puede precisar esa parte, del ex director del ISPOL, también procesado en este caso. Esto es parte de lo impresentable, de lo que uno no comprende. O sea, mire, ni los más viles delincuentes, ni aquellos más avesados involucran a su círculo cercano en las fechorías que realizan, pero cuando uno se encuentra aquí, que para mantener una supuesta estela de honestidad no tomaban dólares de manera directa, pero sí pagaron $114,000 de la educación de su hija, la señorita Gabriela Proaño Larco, y se trata del señor David Proaño Silva. Resulta que, claro, es una especie de justificarse de que a través de un supuesto programa de becas, se denominaba Talentos 2017, lo denominó Cherres. Lo trascendental es que solamente hubo un talento y el 2018 ya no continuó el programa, ¿no? Y justo es para la hija del entonces director general del ISPOL. Eso, discúlpeme, es impresentable, es indigno. Eso no tiene perdón de Dios. Cada cosa que ha aparecido en este caso en realidad es impresentable. Mayor González, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Fausto, y un saludo cordial a toda la audiencia. Sin duda, bueno, la trama de corrupción que envuelve al ISPOL y las inversiones con Jorge, alias el Mago Cherres, y pues se ha detectado de a poco un reparto de dinero a varias personas. Hablamos de $1.4 millones, de $3 millones, de cientos de miles de cheques y demás que continúan apareciendo. El caso apenas comienza, y también informarles que está previsto que John Luzuriaga, el exdirector de riesgos, será sentenciado aproximadamente el 12 de abril siguiente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.